Buenos días. ¿Alguien me podría confirmar si se escucha bien mi voz? Subo el volumen, si se está grabando. Sí, te escuchas bien. Se escucha muy bien. ¿Está Perfecto, grabando? Qué bueno. perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. El tema es la parotomía exploradora en el contexto de trauma abdominal. Nos acompaña el doctor José Octavio Ruiz Spears, que es médico cirujano y militar con adiestramiento en trauma y en trasplante renal. Es egresado del colegio del Hospital Central Militar y también es uno de los pioneros en el programa ATLS en México. Entonces vamos a dar inicio. Según el INEGI, en 2015 los accidentes y las agresiones en México representaron la cuarta y la octava causa de muerte en la población general. Déjeme poner mi puntero. Ocasionando el 50% de las muertes en personas entre los 15 y los 34 años de edad, representando la primera causa de muerte en este grupo de edad. Lo que es muy importante es que el abdomen es una de las regiones más afectadas en las lesiones traumáticas y está involucrado hasta en el 31% de todos los pacientes politraumatizados. Es por eso que la detección oportuna de las lesiones intraabdominales es esencial para evitar la mortalidad en estas personas. El trauma de abdomen, como lo vimos en la clase pasada, se puede dividir en dos grupos, el trauma cerrado de abdomen y el penetrante. El trauma cerrado de abdomen es aquel donde las fuerzas se fusionan y provocan contusiones en el abdomen. Órganos sólidos son los más afectados, como el vaso, el hígado y el intestino delgado. El vaso siendo el principal, 40%, del 40 al 55%, el hígado del 35 al 45%, y el intestino delgado del 5 al 10%. Y esto es porque estos órganos están sujetos a la cavidad abdominal por estructuras firmes, entonces son vulnerables a las fuerzas de estiramiento y a las fuerzas de inercia. Este tipo de trauma es uno de los principales, pero en países desarrollados principalmente por accidentes automovilísticos. En cambio, el trauma penetrante de abdomen, buenas tardes, este es el que surge cuando un objeto extraño atraviesa, viola el peritoneo, como puede ser un arma blanca o una proyectil por arma de fuego. En las heridas por arma blanca, también llamada HPAP, se describen lesiones principalmente en hígado, como el 40%, el intestino delgado con el 30%, diafragma en 20% y colon en 15%. Y esto se debe al gran volumen que ocupan estos órganos dentro de la cavidad abdominal. En cambio, las heridas por arma de fuego, también llamados HPAF, el intestino es el más afectado, con el 50% de los casos, colon el 40%, hígado el 30%, y aquí tenemos las estructuras vasculares abdominales que hacen su aparición con un 25%. Esto es debido a la trayectoria que tienen los proyectiles de arma de fuego, que pueden llegar hasta retroperitoneos si su entrada es anterior. Hablando de la parotomía exploradora como tal, este surge de dos vocablos griegos. El vocablo lapar, que significa costado ventral, y el vocablo tomía, que hace referencia al corte. Entonces, aquí en la definición, un poco absurda, hace referencia al corte del costado ventral. Sin embargo, actualmente y en la práctica quirúrgica actual, la parotomía es el corte que se hace para acceder a la cavidad peritoneal y generalmente y en el contexto de trauma se hace a través de línea media. Este puede ser de longitudes variables, como puede ser desde supraumbilical, infraumbilical o medio umbilical. Y como les comenté, en el contexto de trauma, lo más fácil, lo más general, es hacerla desde apófisis sifoides hasta pubis. Y esto nos da una gran apertura, un rápido acceso con poca hemostasia y gran apertura de cavidad abdominal para poder trabajar en ella. Otra de las palabras que se pueden utilizar, un sinónimo, es la palabra celiotomía. Y esta deriva también del griego, que significa celio, que significa abdomen o vientre. Y tomía, que hace referencia al corte. Ambas terminologías pues se usan indiscriminadamente, son sinónimos y hacen referencia a la apertura de la cavidad peritoneal para tener acceso
a los órganos. En el contexto de trauma, la laparotomía exploradora se debe realizar de forma sistemática y con exploración exhaustiva de los órganos abdominales. Esta tiene los objetivos principalmente el control de la hemorragia y el control de la contaminación del tracto gastrointestinal si es que este tiene una lesión, el control de la contaminación si hay una lesión en vía biliar o si en vías urinarias. Sobre todo una exploración exhaustiva para identificar todas las lesiones que se encuentren afectados por el accidente. Y por último, darle la reparación ya sea definitiva o si el estado hemodinámico del paciente no lo permite, realizar una cirugía de control de daños. Generalmente la laparotomía exploradora está indicada en todo paciente con trauma abdominal, ya sea penetrante o contuso, pero lo que destaca aquí es que haya inestabilidad hemodinámica y signos de peritonitis o signos de abdomen agudo. Existen unas definiciones que es importante conocer en este momento. Por ejemplo, la laparotomía terapéutica, y esta es aquella donde se realiza la laparotomía y encontramos, o bueno, se realiza resección, se realiza drenaje, otro procedimiento quirúrgico para reparar el daño que haya en un órgano. Es decir, una laparotomía donde sí se ameritaba la corrección de una lesión, y esta representa hasta el 46% de los casos del trauma abdominal. Sin embargo, existe la laparotomía no terapéutica, y es aquella donde de forma intraoperatoria se dan cuenta que las lesiones no necesitan tratamiento. Por ejemplo, que hay una lesión, pero que al momento ya no esté sangrante, o que hay una lesión intestinal, pero que sea de espesor parcial y que ni siquiera amerite una reparación. Que haya un hematoma retroperitoneal, pero que esté controlado y que no amerite drenaje, etc. Esto representa el 34% de los casos. Y por último, la laparotomía negativa, y es aquella donde de forma intraoperatoria se dan cuenta de que no hay lesión en ningún órgano o que incluso no hay ni penetración a la cavidad peritoneal de un objeto cortante. Este representa el 18%. Y en conjunto estas dos hacen referencia a una laparotomía innecesaria. El diagnóstico de una lesión intraabdominal puede llegar a ser difícil, depende de las circunstancias. Por ejemplo, un paciente con un grado de conciencia deficiente, ya sea por el mismo trauma, que tenga un TCE adyacente, o que el paciente se encuentre en estado etílico, o incluso que llegue un paciente con una lesión penetrante completamente asintomático y estable. Aún así, hay personas que deciden realizar la laparotomía exploradora, y es aquí donde se incrementan las tasas de las laparotomías innecesarias. Incluso llega a representar %. Esto es en un estudio en 2016, donde bueno, es un metaanálisis. El estudio reportaba laparotomías exploradoras hasta en el 61%, y es porque se le realizaba a todos los pacientes con trauma abdominal penetrante, estables o inestables. Por eso tienen esta alta tasa de laparotomías innecesarias. Se reporta la alta tasa de morbilidad posoperatoria después de una LAPE innecesaria de hasta el 33%. Estas morbilidades posoperatorias son desde problemas pulmonares, desde enfermedades nosocomiales, neumonías, infecciones de vías urinarias, infección de la herida quirúrgica e incluso hernias abdominales. Es por eso, dada la gran morbilidad que tienen las LAPES, y actualmente con el dominio de los métodos diagnósticos como un lavado peritoneal diagnóstico, el FAS, TAC, o incluso el uso de la laparoscopía diagnóstica, existe tendencia al manejo conservador y solo realizar cirugía de forma selectiva. Esto ha logrado disminuir las LAPES o las laparotomías exploradoras solo en 20% de los casos cuando son necesarios. Hablando de los tipos de trauma abdominal, en el trauma penetrante de abdomen
por arma de fuego, el HPAF, se prefiere que todo paciente sea intervenido quirúrgicamente, y es porque se han encontrado incidencias de lesiones intraabdominales hasta del 90%. Incluso tienen mayor mortalidad que un paciente con una lesión por punzocortante, ya que los proyectiles pues tienen una trayectoria impredecible dentro del cuerpo. Es por eso que todo paciente con un HPAF en el área del abdomen, que es en la línea imaginaria entre las tetillas y la línea imaginaria que se encuentra entre las ingles, se deben intervenir de forma rutinaria. También se sabe que hasta un 45 a 70% de las lesiones de víscera hueca no van a mostrar aire libre intraperitoneal en una radiografía de abdomen. Por eso no se fían. En cambio, en un trauma penetrante por arma blanca, la HPAP, amerita una exploración muy detallada para saber si la persona va a necesitar cirugía o no, ya que el examen digital, que es el examen que se realiza con un guante, metiendo tu dedo a través de la herida y examinando si hay penetración del peritoneo, es limitado, ya que es incluso en un paciente estable que la exploración digital sea positiva, puede llegar a tener tasas de LAPE no terapéuticas hasta en el 50% de los casos. Pero si se complementa la exploración FAST con TAC, con lavado peritoneal diagnóstico o con la laparoscopía, puede disminuir de un 17 a un 28%. Es por eso que ante un paciente estable con un trauma penetrante de abdomen por arma blanca, se debe realizar un FAST. Sin embargo, el FAST tiene una especificidad alta del 94%, pero una sensibilidad baja del 46%. ¿Qué quiere decir eso? Que el FAST es mucho más seguro si nos resulta negativo, ya que tiene una baja especificidad porque nos puede detectar la sangre que sea por la misma contaminación de la herida y no necesariamente una lesión intraabdominal. Por tal motivo, en estos pacientes estables se prefiere realizar la TAC como estudio de elección. Esto ante paciente estable, ya que ante un paciente inestable, con un FAS o con un lavado peritoneal diagnóstico, lo tienes que operar. Último, el trauma cerrado contuso o contuso. Es muy frecuente las marcas del cinturón de seguridad, y estas marcas se relacionan hasta en lesiones intraabdominales del 20%. Sin embargo, no todo paciente con inestabilidad hemodinámica después de este trauma necesita una LAPE, sino que se tiene que confirmar que haya una lesión en el órgano, que haya una lesión en un órgano intraabdominal, ya que estos pacientes pueden estar inestables desde un sangrado pélvico retroperitoneal por una fractura de los huesos pélvicos, o que tenga una fractura de huesos largos, incluso que tenga choque por la contusión miocárdica, una lesión medular o trauma torácico, etc. Es por eso que pacientes con inestabilidad hemodinámica, ya sea, incluso hay quienes presentan un FAS negativo, se debe realizar un lavado peritoneal diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 95% para detectar lesiones intraabdominales, ya sea porque se aspiró sangre directamente o que se aspiró contenido contenido de un tracto gastrointestinal. Si es positivo, se debe intervenir quirúrgicamente. Sin embargo, en pacientes estables sigue siendo el TAC como el estándar para visualizar los órganos y las lesiones. Existen criterios que predicen la presencia de daño orgánico significativo, es decir, los criterios o las indicaciones para realizar la laparotomía exploradora en ese instante en que te llega el paciente. El primero y el más significativo es el estado de hemodinámico inestable, o sea, el choque. Si esto estamos seguros de que es en contexto de un trauma abdominal y nos da un FAS o un lavado peritoneal diagnóstico positivo, hay que meterlo a quirófano. Otro de los
de las indicaciones son los signos de irritación peritoneal. Otro de los signos que se ha visto también con alta tasa de lesiones orgánicas significativas es cuando se presenta una persona con un trauma abdominal penetrante y con evisceración de un asa intestinal, ya que hasta el 90% de los casos se presenta con una lesión de esa asa o una asa adyacente. También una hemorragia continua en pacientes que inicialmente se presentaban normotensos. Y cuando exista una clínica sugestiva de perforación intestinal, o sea, un sangrado tubo digestivo ya sea alto, al colocar una sonda nasogástrica que nos dé un contenido hemático, o que la persona presente evacuaciones con sangre o rectorragia. Otra de las indicaciones que hasta ahorita siguen en debate si se amerita una laparotomía temprana o no, son estas 4 que están al final. Una evisceración de aumento por la herida. Muchas personas lo toman en cuenta como una laparotomía, sin embargo, menos del 40% presenta una lesión significativa a un órgano, por lo que uno de los manejos es hacer un lavado de ese aumento, de ese epiplón, o incluso a la cavidad peritoneal, y nada más vigilar al paciente. Otro de las que están en duda o que siguen en discordia es la hemorragia significativa por la herida, ya que no necesariamente tiene que tener una lesión en un órgano. También es el aire libre en la cavidad a través de un estudio radiográfico, ya que este aire libre puede ser por la misma herida que haya por el punzocortante o por el proyectil, y no necesariamente debe haber un daño en un órgano blanco. Y por último, la penetración peritoneal positiva al examen digital. Como ya lo había dicho, puede que al introducir nuestro dedo haya violación del peritoneo, pero no necesariamente llegan a haber lesiones en todos los casos. Estas son cuestiones que aún están en debate si amerita la laparotomía exploradora de forma temprana. Sin embargo, se ha visto que hasta el 69% de los casos sí presentan lesiones abdominales, incluso en ausencia de síntomas. Es por eso que ante una situación como esta, con un paciente estable, muchos, se podría aconsejar realizar la laparoscopía diagnóstica, ya que pues es una incisión mínima para visualizar los órganos de la cavidad peritoneal. Si es negativa, pues no va a haber ningún problema. Sin embargo, si se realiza una laparotomía y es negativa, pues las complicaciones asociadas que les había comentado. Sin embargo, muchos lo mencionan y mencionan que es mejor una laparotomía temprana negativa que una laparotomía retardada que aumenta la gran mortalidad. A fin de cuentas, el estado hemodinámico del paciente es el que nos va a dictar qué tratamiento se le va a dar, si la laparotomía o si la vigilancia. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los aspectos técnicos de la laparotomía exploradora. Primero que nada, la preparación, y esto es todo paciente que llega a sala de choque, de trauma, pues es indispensable la revisión primaria y secundaria de ATLS, desde la A hasta la E, comenzando con la vía aérea, con el control de la columna cervical, una descompresión torácica si trae un hemotórax, atención, accesos venosos, iniciar resucitación intravenosa, transfusión de sangre, etc. Después de esto, y ya confirmado una lesión abdominal, en la sala de operaciones, lo que se debe realizar es posicionar al paciente. Normalmente se posiciona en decúbito dorsal y con los brazos extendidos a 90 grados. Se debe colocar sonda Foley. Se debe de continuar los hemoderivados y las soluciones intravenosas que trae el paciente. Y sobre todo, controlar la temperatura tanto de la habitación como la del paciente. También la administración de antibióticos perioperatorios. Y esta es la secuencia de una operación de una LAPE después de un trauma abdominal. Primero que nada es el acceso a la cavidad peritoneal, como ya lo habíamos dicho, a través de línea media. Recién entrando a la cavidad peritoneal, observar
a simple vista cuál es el tejido que está sangrando y controlarla de forma temporal, ya sea con compresión directa, con la mano o con una compresa. Después de hacer este lavado y aseo de la cavidad, bueno, un secado rápido, la exploración sistemática de la cavidad y de los órganos. Y después de esto, y dependiendo del estado hemodinámico del paciente, decidir realizar una reparación definitiva o pasar al paciente a una cirugía de control de daños y después realizar una cirugía para darle fin a esto que se queda pendiente. El primer punto es el acceso a la cavidad peritoneal. Como ya lo mencioné, se hace a través de línea media, desde sifoides hasta pubis. Y esto permite una amplia exposición de los órganos intraperitoneales y retroperitoneales. Esta cirugía se puede extender fácilmente hasta una esternotomía e incluso una toracotomía, ya sea unilateral o bilateral en forma de concha de almeja. El segundo paso es el control de la hemorragia. Aquí el objetivo principal es la hemostasia. Y si se tiene que viscerar el intestino o empaquetar, se debe realizar todo lo necesario para controlar la hemorragia. Los sitios más probables de hemorragia son el mesenterio, los órganos sólidos y los grandes vasos sanguíneos. De una hemorragia hepática, lo que tenemos que hacer es una compresión, packing e incluso el Pringle. Ante una hemorragia esplénica, está dictada realizar una esplenectomía de forma inmediata. Y ante un sangrado mesentérico, lo más rápido, lo más frecuente es hacer una ligadura y ya después la viabilidad del intestino. Ya que tenemos resuelta la hemorragia que más a simple vista se haya observado, sigue la exploración de la cavidad peritoneal y esta permite al cirujano catalogar todas las lesiones y diseñar un plan de acción. Se debe realizar de forma sistemática y se inicia primero observando el aspecto anterior del estómago y después el aspecto anterior del páncreas, y esto es al dividir el aumento mayor y entrar a la trascavidad de los epiplones. También en este mismo momento podemos observar el aspecto posterior del estómago. Después debemos observar la parte anterior y posterior del duodeno, y esto se realiza con la maniobra de Cocker o Koch. Aquí lo podemos ver, que es esta medialización del duodeno que nos permite observar la porción posterior del duodeno y la porción posterior de la cabeza del páncreas. También se debe de hacer una inspección de todo el intestino delgado, y este se realiza tomándolo con nuestras dos manos y observándola por toda la circunferencia del intestino, cualquier lesión que haya, incluso en el mesenterio. Y también la inspeccionar de la misma forma que el intestino delgado, inspeccionar el colon en toda su totalidad, desde el y el apéndice hasta el es examinar el retroperitoneo, y este se realiza a través de maniobras de rotación medial. Por ejemplo, la primera maniobra es la de Kettlebrush. Esta es una rotación medial del intestino y colon desde el lado derecho hacia la izquierda. Lo que se tiene que hacer aquí es incidir a través de toda la línea de Tolt, y ya que esté liberado el colon descendente y el ángulo hepático, medializarlo hacia el lado derecho. Esta maniobra nos va a permitir observar la cava abdominal, la cava inferior abdominal, el pedículo renal derecho, el riñón derecho, incluso el uréter. Y si se realiza junto con la maniobra de Cocker, se puede liberar el duodeno y observar la porción posterior del duodeno y la cabeza del páncreas. Si recordamos, existen 3 zonas del retroperitoneo que se deben de observar ante un paciente con trauma. La zona 1 es esta zona que se encuentra en la parte central y abarca cava inferior abdominal y la aorta abdominal, desde el hiato esofágico hasta su división en arterias o venas ilíacas.
La zona 2, que son las zonas laterales, que nos permite observar el hilio renal y el riñón de cada lado, incluso el uréter. Y por último, la zona 3, que es la que se encuentra inferior a la bifurcación de la arteria, de la aorta y de la vena cava inferior hacia las arterias ilíacas. Toda lesión en la zona 1 se debe de tratar. Toda lesión en zona 2 se debe de tratar solamente si es un hematoma en expansión. Sin embargo, en zona 3 se prefiere no meterse a esta zona. Y lo más fácil aquí es realizar compresión directa, ya que puede surgir hemorragias que sean de difícil control. Esta maniobra de Cattle Brush nos permite el abordaje de la cava inferior, sin embargo, es difícil observar la cava retrohepática y la aorta suprarrenal. Es por eso que existe la otra maniobra, que es la de Mattox, que la podemos ver acá. Y esta es una rotación medial de las asas intestinales del lado izquierdo hacia el lado derecho. Se incide nuevamente en la línea de Todd para liberar el colon descendente y el ángulo esplénico. Incluso la rotación se viene junto con el vaso y junto con el riñón izquierdo. Y esto nos permite acceder aquí a la aorta suprarrenal y también a las venas hepáticas o venas retrohepáticas. Por último, se debe realizar la palpación de los órganos sólidos, hígado, vaso, riñones, vesícula biliar, para observar cualquier lesión. Se deben de observar también los órganos pélvicos, las vías urinarias, ver que no haya fuga. Y finalmente se debe de explorar y examinar el diafragma, porque también es un sitio de posible lesión. Bien, eso es una laparotomía exploradora sistemática. Sin embargo, como ya les había mencionado, si la capacidad, bueno, si el estado hemodinámico del paciente no lo permite, se debe realizar lo mínimo indispensable para solucionar los problemas, cerrar el abdomen de una forma temporal y que este paciente sea llevado a terapia intensiva para que sea estabilizado. Y posteriormente volver a realizar la cirugía para darle fin a los problemas que quedaron pendientes. A esto se le llama cirugía de control de daño. Antiguamente el cirujano tenía una conducta muy agresiva para tratar de solucionar todos los problemas intraoperatorios que se encontrara después de un trauma abdominal. Y esto conllevaba un tiempo quirúrgico muy extenso y la mayoría de los pacientes llegaban a una mortalidad muy alta y esto debido a la triada mortal. Esta es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, que juntos forman un círculo vicioso que es difícil de controlar. Ahorita lo vamos a explicar más. Esta cirugía de control de daño empezó desde 1908 por el doctor Pringle, quien fue uno de los pioneros al realizar una sutura sobre un sangrado venoso junto con una gasa. Después, el doctor Harlan, en 1983, propuso la terminación rápida de la laparotomía cuando un paciente presentó coagulopatía, iniciando con el packing abdominal. Y por último, el doctor Michael Redondo, en los años 1990, fue el que nombró a esta cirugía de control de daño y determinó la secuencia que amerita. Esta cirugía de control de daño está diseñada para acortar las maniobras y el tiempo quirúrgico, y la finalidad es parar la hemorragia y la contaminación abdominal que haya por una lesión en el intestino o por una lesión en vía biliar o en vía urinaria, y que este paciente sea llevado a terapia intensiva para detener el proceso patológico de la triada. Consiste en 3 etapas. Primero, la laparotomía inicial, que esta obviamente se lleva en el pabellón quirúrgico, o sea, en la sala de cirugía, para el control de la hemorragia, control de la contaminación, packing y obviamente, como se va a volver a intervenir, un cierre temporal del abdomen. La segunda etapa es la resucitación, que se lleva a cabo en UCI.
Esta tiene la finalidad de llevar al paciente a una homeostasis térmica, corregir los problemas de la coagulación, mejorar la hemodinamia y darle apoyo ventilatorio. Y por último, la cirugía definitiva. Esta se realiza 24 a 48 horas después, cuando ya se haya controlado el paciente. Y la finalidad, pues, es retirar el packing que habíamos dejado antes y el tratamiento definitivo de las lesiones abdominales que hayamos encontrado. Y pues finalmente cerrar la pared abdominal. Vamos a iniciar con la laparotomía inicial de la cirugía de control de daños. Esta puede iniciar como cualquier laparotomía ante un paciente con trauma, sin embargo, se va a suspender cuando el paciente presenta hipotermia, coagulopatía o inestabilidad hemodinámica. Estas son las indicaciones. Hipotensión con presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, que tenga hipotermia menor a 34 grados centígrados, que haya coagulopatía y alargamiento del TP y TTP, que haya acidosis con un pH menor a 7.2 o un déficit de base mayor a 8, que exista una lesión vascular muy grave, que incluso caiga en paro y que amerite compresión, una toracotomía para darle compresiones directamente. Es por eso que se realiza frecuentemente el packing, y este es meter compresas debajo y sobre la lesión, por ejemplo en hígado, con el fin de comprimirla y detener la hemorragia. Inicialmente se utilizaba en lesiones hepáticas, pero ya se puede extender a otros órganos abdominales como intestino o riñones. Es importante que una de las complicaciones es el aumento de la presión intraabdominal, y es por eso que normalmente se realiza un cierre temporal y sin tensión de la cavidad abdominal. Maniobras que podemos hacer en esta primera instancia, por ejemplo, ante una lesión de hígado, no está indicado realizar hepatectomías, porque nos llevaría mucho tiempo, incluso mucho sangrado, y el paciente puede morir. Lo que se realiza es el packing perihepático, que logra la contención de la hemorragia hasta el 80% de los casos. Aquí con este packing, el hígado se debe de comprimir de forma anteroposterior, instalando compresas delante y detrás, incluso debajo del hígado. Se debe mantener por al menos 24 a 48 horas y no dejarlo más de 72 horas. Una lesión de hígado, de vaso, está indicada realizar la esplenectomía, siempre y cuando las lesiones no se puedan controlar de una forma con una sutura primaria. Una lesión en grandes vasos, como ya les mencioné, realizar las maniobras para la exploración del retroperitoneo, para el abordaje de la aorta y la cava abdominal, a través de las maniobras de rotación medial de las vísceras. Cuando exista una lesión en tubo digestivo, esta se debe detener la contaminación de este material intestinal a través de un cierre primario. Sin embargo, si las lesiones son muy extensas, lo que se puede realizar es la resección intestinal y dejarlo cerrado. Ya después en la cirugía de segundo tiempo se volverá a instalar el tránsito intestinal. Es por eso que los pacientes obviamente estarán en ayuno y con una sonda nasogástrica para evitar la distensión abdominal. En páncreas, estas solo se van a desbridar, ya que todas las reparaciones se van a hacer en la segunda cirugía. Y hablando del cierre provisional de la cavidad abdominal, estas se pueden realizar desde pinzas de campo, que la verdad no es útil en la actualidad. También se menciona poner compresas en la cavidad abdominal y cerrar con un Ioban, como lo podemos ver en la imagen. Otra forma es la bolsa de Bogotá, la cual utiliza una bolsa de solución estéril, abierta de forma longitudinal y suturada a la piel para hacer un cierre transitorio de la cavidad.
Si el estado hemodinámico del paciente lo permite, se puede realizar un VAC. Y por cortesía del doctor, esta es una técnica que me mostró y me gustaría enseñarla en la presentación. Esta es la técnica del doctor Reese Spears, y lo que utiliza el doctor es una tela de Gore-Tex y se le fijan botones y del otro lado se hacen ojales como si fuera un chaleco. Entonces, esto permite un cierre temporal de la cavidad peritoneal, como lo podemos ver acá, con fácil apertura que nos permite hasta un lavado de la cavidad peritoneal en la sala de UCI, no necesariamente llevarlo a quirófano. Y esto es una de las aportaciones que da el doctor en su libro. Y bueno, la segunda etapa de esta cirugía control de daño, la resucitación, como ya lo había mencionado, se realiza en la UCI con un equipo multidisciplinario. El objetivo es evitar la triada mortal y su círculo vicioso. Por ejemplo, la hipotermia se define con una temperatura corporal menor a 35 grados centígrados y todo paciente politraumatizado va a perder 4.6 grados centígrados por cada hora que dure en la cirugía. Esta hipotermia va a provocar trastornos en la coagulación, ya que la cascada de la coagulación no se desencadena cuando la temperatura corporal esté por debajo de 34 grados centígrados. Es por eso el uso de cobertores eléctricos, de aire templado en la sala, de soluciones intravenosas tibias, etcétera, tanto en la sala de cirugía como en la sala de la UCI. La coagulopatía, una de las causas más comunes en pacientes politransfundidos es la trombocitopenia, y esto es debido a la dilución. Pues si quieres. Perdón. Continuamos. Una de las coagulopatías más comunes en el paciente politransfundido es la trombocitopenia, debido a la dilución por aporte de cristaloides y glóbulos rojos. Es indispensable lograr el tiempo de protrombina 1.25 veces al valor normal, que tenga un recuento de plaquetas mayor a 100,000 y que el fibrinógeno se encuentre por arriba de 100 miligramos sobre decilitros. Otro componente de la triada mortal es la acidosis, y este es un signo directo de la hipoperfusión o del choque, ya que el cuerpo ante una falta de irrigación, pues entra a un metabolismo anaeróbico con el que se aporta energía, sin embargo, expulsa expulsa ácido láctico, que es uno de los causantes de la acidosis metabólica con anión GAP elevado. Es por eso que para contrarrestar esta acidosis se debe optimizar el gasto cardíaco, ya sea con medicamentos, y asegurar un transporte de oxígeno adecuado, y esto se logra manteniendo siempre un hematocrito mayor a 21%. También se puede usar bicarbonato de sodio ante un paciente con pH inferior a 7.2. Y por último, la cirugía definitiva. Esta se va a llevar a cabo entre 18 y 48 horas después de la cirugía inicial, ya cuando el paciente esté normotérmico, hemodinámicamente estable y sin datos de coagulopatía. Las indicaciones son, obviamente, el retiro del packing, del empaquetado de la cavidad abdominal, y la reconstrucción intestinal o vascular que haya quedado pendiente, el retiro o desbridamiento de tejido isquémico necrótico, el tratamiento de lesiones que quedaron sin tratar y finalmente el cierre de la pared abdominal. Esta es una escala para evaluar la gravedad y predecir la morbimortalidad de los posoperatoria de los pacientes con trauma abdominal. Fue creada en 1981 por el Dr. Moore y sus colaboradores y se le denomina PATI, que es el índice de trauma abdominal penetrante. Esta para realizarla
divide los órganos o los sistemas intraabdominales en cada uno. Se le aporta un número dependiendo de la severidad o de la importancia que tenga un órgano. Por ejemplo, duodeno, páncreas, con el número 5, hígado, intestino grueso o tejido vascular mayor, con 4 puntos. El vaso, riñones y la vía biliar extrahepática con el número 3. Intestino delgado, estómago, los uréteres, la vejiga con el número 2. Hueso y tejido vascular menor con el número 1. Y cada uno de ellos tiene un subtipo o una lesión, ya sea mínima, media o máxima, dándole puntos del 1 al 5. Entonces, por ejemplo, ante una lesión de hígado, el número 4, y que tenga una lobectomía o que tenga un sangrado acá con el número 2, se multiplican dando 8. Y así cada uno de los sistemas, y finalmente se suman todos los sistemas y nos da el índice de Patty. Este índice de Patty va desde 0 hasta 200. Sin embargo, aquí se ha establecido el riesgo es bajo, o sea, las morbilidades estarán en el 7% de los pacientes cuando el índice Patty esté debajo de 25 puntos. Va a ser un riesgo alto de hasta el 46% de presentar alguna complicación cuando el Patty esté mayor al 25. Y también nos habla de la mortalidad. Por ejemplo, un Patty mayor a 60, la mortalidad es del 100%. De 30 a 59 puntos es del 60%. Y con un paciente con lesiones intraabdominales que nomás sumen menos de 30, la mortalidad es nula. Complicaciones de la laparotomía y de la cirugía de control de daño, principalmente el síndrome compartimental abdominal. Para hablar de este síndrome es importante aclarar la hipertensión intraabdominal, y esta es cuando la presión intraabdominal esté mayor a 10 milímetros de mercurio. Normalmente se realiza esta medición en la sala de terapia intensiva de forma indirecta a través de la vejiga y directamente al monitor, y así podemos observar la presión intraabdominal. Sin embargo, se va a desencadenar un síndrome compartimental cuando exista deterioro de la función orgánica, ya sea que exista tanta presión intraabdominal que ya te esté elevando las presiones de las vías respiratorias, o que ya esté comprimiendo la cava abdominal y que se presente una disminución de la precarga cardíaca, o que incluso se esté presionando las arterias renales, provocando insuficiencia renal. Y esto es frecuente cuando la presión intraabdominal esté mayor a 20 milímetros de mercurio. Factores de riesgo que la desencadenan o que la pueden desencadenar es el edema intestinal. Y esto es muy frecuente debido a la alta cantidad de soluciones intravenosas que ocupa un paciente, por el mismo empaquetado abdominal, por una hemorragia continua en el abdomen y cuando se realiza un cierre primario de la cavidad abdominal. El tratamiento aquí es la descompresión de emergencia que se realiza a través de la línea media. Se puede realizar tanto en quirófano como en la misma sala de terapia intensiva. Y finalmente, pues, el cerrar la pared abdominal de forma temporal y sin tensión. Eso fue la laparotomía exploradora. Ahora unas pequeñas diapos nada más para comparar la laparotomía con la laparoscopía en el contexto de trauma de abdomen. La laparoscopía diagnóstica es aceptada para la evaluación de pacientes hemodinámicamente estables con un trauma penetrante, con una posible lesión de órgano debido a la trayectoria tangencial de una bala o de un objeto punzocortante y que no tenga indicación para una laparotomía. Esto permite realizar la exploración de la cavidad abdominal, que incluso se puede hacer por la misma herida que haya tenido el paciente. Y una de las ventajas es que se puede observar el diafragma
y que incluso permite intervenciones terapéuticas básicas, ¿no? Como una sutura de una lesión intraabdominal o de una lesión a órgano sólido. Sin embargo, se ha reportado altas tasas de lesiones que se pasan por alto, o sea, que no se observan, de hasta el 41 al 77%. Y lo más frecuente es que sean lesiones de intestino delgado, cuando no se realiza una exploración bien de cada asa intestinal, por ejemplo. Y este es un metaanálisis donde comparan pacientes con trauma abdominal, pero todos estables, a quienes se intervinieron de forma laparoscópica y por laparotomía. Este estudio sistemático observó 8 estudios que se comparaban entre ellos y que eran significativos en pacientes con trauma abdominal penetrante estables. Fueron 3,362. 1,604 fueron intervenidos por laparoscopía y 1,758 por laparotomía. Los resultados de este estudio es que hubo conversión de una lapa a una lape en 442 pacientes, o sea, el 27% de los pacientes. Esta conversión obviamente se debió a una lesión abdominal significativa que no se podría reparar por laparoscopía. Las lesiones más comunes fueron el intestino delgado, el vaso, el hígado, el colon y el mesenterio. Y solamente en todos estos pacientes se reportaron 3 casos de lesiones pasadas por alto o lesiones perdidas. 2 fueron en la lapa y 1 fue en la lape. A final de cuentas, lo que se demostró es que la laparoscopía tiene una sensibilidad del 92% para encontrar lesiones abdominales y una especificidad del 93% para detectar los pacientes sanos que no tienen lesiones. Y gracias a esto se evitó una laparotomía no terapéutica hasta en el 45% de los casos, ya que se reportaron lapas negativas en 732 pacientes. A fin de cuentas fueron pacientes intervenidos quirúrgicamente, pero por una laparoscopía, y las heridas pues obviamente son menores y el tiempo de recuperación es mucho mayor. Entonces, las complicaciones postquirúrgicas son insignificantes. Es por esto que se aconseja la laparoscopía diagnóstica, pero solamente en pacientes estables y que no cumplen todos los criterios para meterlos a laparotomía. Esto ha sido mi clase. ¿Alguna duda antes de que el doctor nos colabore? Hola, Jael. Sí, yo tengo una duda. Si te puedes regresar tantito a la escala PATI. A la PATI, claro. Aquí. Sí, esto, o sea, la puntuación que te da, por ejemplo, en la mortalidad cuando te dan menos de 30 puntos, eso quiere decir que al momento en el que tú recibes al paciente No, es una escala posoperatoria, o sea, tú postoperatoria. Ok, sí, entonces, o sea, en ese momento te dice que menos de 30 puntos la Ya tengo mortalidad es audio. nula, pero ahí no estás contando sí, doctor, ya tiene audio. el riesgo de morbilidad a futuro, Doctor, ¿no? creo que ya lo escucho, doctor. Gracias, gracias. Adelante. Gracias. Sí, es una escala de severidad, de morbimortalidad, pero del paciente posoperado. Ya que Postoperado. realizaste la laparoscopía, observaste todas las lesiones y ya le diste un puntaje. Entonces, sí, Después, por eso. Y ajá, entonces ahí, o sea, no cuentas el riesgo de mortalidad una vez que ya presentó complicaciones asociadas, ¿no? Porque el riesgo de arriba de 25 puntos de morbilidad es casi el 50%, pero tu así mortalidad es. es casi nula sin contar esas complicaciones que puedas llegar a tener, ¿no? Así hace referencia a que son complicaciones, pero que no llegan a la mortalidad. Puede ser que el paciente presente choque o presente sepsis, que incluso siga sangrando, que lo tengas que volver a operar, pero no necesariamente que lleguen a mortalidad. Ok, ok. Ujú. ¿Alguien más tiene una duda?
Creo que el doctor tenía algún comentario. Sí, pues a la hora que tú me des la palabra, ya. Adelante, doctor. Sí, sí, sí. ¿Sí me usted escuchan puede bien? decirnos. Sí. Claro, adelante. Sí, doctor. Bueno, mira, extraordinaria presentación. Los conceptos, actualizada, muy buenas imágenes, bien resumida, nada de basura y muy buena revisión para el tiempo que lo presentaste. Te felicito. Segundo lugar, gracias por invitarme. Pues mi entrenamiento de trauma fue por el hospital militar durante mi residencia y después en algunas situaciones que se presentaron en el 75, 76 con la Liga 23 de septiembre. Ahí tuvimos gran experiencia en heridas por arma de fuego, sobre todo. Y algunos comentarios muy, muy específicos. En trauma, cuando nosotros, los 70s, los 80s, todavía los 90s, no había tantos métodos diagnósticos. El ATLS lo iniciamos nosotros en el 86 y se utilizaban otros métodos, no era tan prioridad parar el sangrado. Lo más importante en trauma es parar el sangrado, sea trauma cerrado o herida penetrante, eso tiene prioridad absoluta. Ahora, en trauma contuso, trauma no penetrante, la decisión de observarlo va a ser mucho más difícil que hacer la laparotomía. Se mencionan las complicaciones de neumonía y se mencionan las complicaciones de hernia. Estoy de acuerdo, pero debes de ver que en hospitales donde no tienes muchos medios, no tienes tomografía, no tienes residentes, no tienes unidad de terapia intensiva, el problema de vigilar a ese paciente va a ser más complejo. O sea, tú no te puedes retirar, irte a dormir a tu casa, dejando un paciente en observación por si se tiene que operar, si no tienes buenos residentes o buenos socios. Entonces hay que tener eso en medio, en mente. En heridas por proyectil de arma de fuego siempre deben ser orificios pares. Hay que contarlos. ¿Okay? Ese es un detalle Muchas veces yo tengo casos de se encuentra un orificio, el otro no se encontró y resulta que estaba en la cara posterior de la unión esófago-gástrica, ya en la reoperación porque el paciente pues tenía una peritonitis, sepsis grave. Entonces siempre contar agujeros pares y no se salgan hasta que no encontrar el otro orificio, a menos que haya tocado el borde mesentérico y que haya salido el proyectil, ¿no? Entonces, para tomar una decisión de control de daños, estando ya en la sala de operaciones con lesiones graves, no debe pasar más de 10 minutos. O sea, que ustedes abren el abdomen y ven, generalmente va a haber mucho sangrado, viene del hígado o del mesenterio. Entonces, no deben pasar más de 10 minutos. Si están una hora tomando la decisión y buscándole ahí si a lo mejor lo puedo resolver, ese va a ser un problema serio. Y un último comentario. La decisión de intervenir los hematomas retroperitoneales, los conceptos que diste son para trauma cerrado, ¿sí? Todo hematoma retroperitoneal en herida por proyectil de arma de fuego debe explorarse, ¿sí? En trauma cerrado estoy de acuerdo, no entrarle a la pelvis, no entrarle a los lados, tienen que entrar a y la lesión por arma de fuego más grave de resolver, una de las venas suprahepáticas, pero cuando hay un hematoma pélvico deben ustedes de ir con la idea de que si tiene una lesión en la vena ilíaca, ese va a ser un problema muy grave. Y ahí lo único que les queda es comprimir, identificar la arteria ilíaca, cortarla, abrirla como libro y entonces abordar la vena ilíaca. Y no se pongan a reparar venas ilíacas. Ahí se liga abajo, se liga arriba
y luego reconstrucción en la arteria. Pero con la arteria ilíaca sobre la vena, porque es anterior, nunca van a poder reparar una vena ilíaca y el paciente se les va a ir sangrando. Entonces, esos son algunos de los consejos que, pues más bien la experiencia, porque no te lo dicen. Bueno, sí está en los libros, ¿eh? En mi libro, ese libro de escribí, sí habla de no tengan miedo a cortar la arteria ilíaca, le ponen 2 pinzas, la levantan y entran a explorar ahí y las venas ilíacas no se pongan a reparar, no se pongan a reparar. Pues nada más un privilegio verles los rostros, aunque sea de lejos, a todos, se ven bien, algunos medios barbones, es la moda. Me dio mucho gusto saludarlos. Ahora, estas clases las están teniendo, de acuerdo al calendario que me mandaste, entran todos los días. Sí, doctor. Ah, bueno, para acompañarlos. Sí. Claro. Será un gusto, doctor. Muchísimas gracias. Pues A fue un veces privilegio. tenemos que Muchas gracias. modificar. No tengo más comentarios. Si alguien tiene preguntas que me quisiera hacer, con mucho gusto. Doctor, en su experiencia, ¿por qué cuadrante prefiere empezar a empaquetar? Pues donde esté sangrando más. Ahí sí. Si tú abres, está lleno de sangre y ves que el sangrado viene del lado izquierdo del hígado, ahí empaquetas, lavas y exploras. Pero la exploración del abdomen se hace en sentido de las manecillas del reloj. Cuando no hay un sangrado, pero el sangrado intenso es de hígado, vaso o mesenterio. Entonces, si tú ves que la mayor cantidad de sangre se va hacia el lado, hacia arriba, el hipocondrio derecho, pues empaquetar ahí. Secas y empaquetas y te mantienes ahí con las manos, pero puede estar sangrado de los dos lados, puede estar sangrado del vaso y del hígado. Entonces ya tu criterio en el momento de explorar. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Último comentario, no duden en abrir a alguien. Ante la duda, no hay duda, el cuchillo cura. No, esos estudios de conservadores vienen de Alemania y de John Hopkins. Eso, no, si ustedes están en un lugar donde no tienen muchos medios, no tengan miedo a tomar la decisión de abrir al paciente. Que si fue negativa, qué bueno, cierran y se van a dormir a gusto. Que si la hernia se le reproduce al año o 2 años, qué bueno, está vivo. Pero no duden al abrir un paciente. ¿Sí? Nada más. Claro que sí. Muchas Doctor, gracias. los libros hablan de cerrar con el hígado con catgut. ¿Usted con qué hace las suturas del hígado? Con lo que haya, hay que hacer lo que se pueda con lo que se tenga. Bueno, las suturas, tienes una herida en el hígado grado 2, digamos, metes epiplón o metes gelfoam o lo empaquetas y luego vas a dar unos puntos grandes de colchonero, lo que tenga una aguja grande. Yo creo que un material inabsorbible es mejor. El catgut, ustedes ya ni lo conocen, utilizan ya no sé, pero Vitri. sí, otros medios. Pero el que tenga una aguja grande. Sí. Ok, perfecto, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. O sea, cuando decides hacer un cierre temporal de la pared y le pones un back, ¿el back puede quedar en contacto con las asas de intestino delgado? Sí, mira, el VAC, eso fue relativamente nuevo para mí. Ustedes ya viven con el VAC y lo saben poner mejor. El VAC, yo creo que el problema es cuando el paciente fue problema nada más de sangrado. Yo le tengo miedo a poner un VAC con anastomosis intestinales. ¿Sí? Y el caso que ustedes vieron de los Gore-Tex, lo primero es el control del sangrado, pero el paciente tiene riesgo de sepsis abdominal o si ustedes encontraron problemas de sepsis abdominal.
Entonces yo prefiero poner un cierre que pueda yo abrir y cerrar todos los días y lavar y lavar y lavar hasta que estoy seguro, primero, que no hay sepsis residual, no hay una fuga de anastomosis, la anastomosis ya está cicatrizada, y le pongo el VAC, porque va a haber mucho edema todavía. Le pongo el VAC hasta que tengo la absoluta certeza que no hay sepsis y que no hay riesgo de una fuga de anastomosis intestinal. Puedes poner el VAC a los 4 o 5 días y luego ir cerrando. El edema va cediendo, y en ese caso le pusimos primero el Gore-Tex y luego lo manejamos con Aptera, ¿sí? Entonces, yo el VAC no lo pongo, no, depende del caso, pero de primera intención, si hay riesgo de sepsis residual o hay riesgo de fuga de anastomosis, pues pienso 2 veces antes de ponerle el VAC. Prefiero que yo lo abro, el paciente va a estar intubado de todas maneras. Le abres el abdomen, le echas agua, lo revisas y lo cierras. No te toma más de... ¿Alguno de ustedes entró a ver este paciente que yo tenía con Gore-Tex a terapia? No. Nomás lo desabotonas, le metes agua, lo lavas y absorbes. Y van a ver cómo se va controlando la sepsis. Y sobre todo, que no hay fuga de sus anastomosis intestinales. Porque si le pones un VAC y hay fuga de anastomosis, pues el problema es serio. El problema es serio. Sí. Sí. Muchas gracias, doctor. Ok, pues muchas gracias, doctor. Gracias por 1 hora acompañarnos. exacta. Felicidades, muchachos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias.